Hola, soy Borja Holke, profesionalmente conocido como Holke79 y estoy especializado en diseño gráfico animado. Puedes encontrar mi trabajo en medios tan diferentes como la televisión, campañas para Instagram o incluso en la calle en forma de carteles digitales. Soy un defensor total de la tipografía cinética como parte del diseño gráfico de hoy en día. Es una vertiente de los motion graphics que se caracteriza por la animación de fuentes tipográficas para expresar una idea, sentimientos y mensajes a través del poder del lenguaje y de la animación. Estamos acostumbrados a ver esta técnica en los títulos de crédito de las películas, pero hoy en día se hace uso de ellas en una infinidad de ámbitos dentro del mundo del arte y de la publicidad. En este curso de doméstica vas a aprender a dar vida a tus composiciones tipográficas y a añadirles expresividad mediante el movimiento. Como proyecto final, diseñarás y animarás un cartel tipográfico al que darás vida utilizando todas las herramientas que vas a aprender tanto en Cinema 4D como en After Effects. Para ello te voy a introducir a las dos herramientas de diseño y animación que vamos a utilizar durante el curso, Adobe After Effects y Cinema 4D en su versión Lite. A continuación vamos a ver algunos aspectos tipográficos, como por ejemplo cómo se trabaja con la librería Adobe Fonts y algunas cosas que nunca deberéis hacer cuando animéis tipografía. Veremos cómo enfocar el trabajo a partir de un concepto, una manera de trabajar muy interesante y que sobre todo va a poner a prueba tu creatividad. Después veremos cómo enfocar el trabajo a partir de una referencia, un modo de trabajar al que seguramente estarás mucho más acostumbrado. Una vez visto esto, nos vamos a poner a practicar en After Effects. Vamos a realizar una animación a través de un path y después vamos a animar unas letras elásticas. Cogeremos una animación simple y mediante una repetición y trabajando con máscaras y el timing vamos a crear una composición mucho más compleja. Después empezaremos a trabajar con Cinema 4D. Con esta herramienta vamos a realizar una animación que simula las olas del mar, retorceremos nuestra tipografía con un efecto que vamos a llamar twist y para finalizar vamos a animar nuestro texto a través de una superficie que simula una cinta transportadora. Posteriormente os voy a dar una serie de pautas para elegir la temática en la que vais a basar vuestro póster que pasaremos a diseñar. Luego lo animaremos y llevaremos a cabo el montaje final en After Effects. Por último, os voy a dar unas pautas para mover vuestro trabajo y consejos sobre formatos de salida para redes sociales. Al finalizar este curso tendrás todos los conocimientos necesarios para enfrentarte a cualquier animación tipográfica en el futuro. Este curso va dirigido a aquellos locos de la tipografía que quieran añadir el movimiento a sus composiciones tipográficas.